Hubo un tiempo en el que los cielos se mantenían en silencio, y la tierra, aunque fértil, estaba cubierta por una sombra que pocos lograban ver. Era una época donde los hombres caminaban entre la bondad y la maldad, pero poco a poco se inclinaban más hacia lo oscuro. Los corazones que antes latían con compasión, ahora palpitaban al ritmo del egoísmo, del deseo, de la violencia. El mundo estaba vivo, sí, pero respiraba a través de la corrupción y el pecado. Los animales aún poblaban los campos, los cielos, los mares, pero incluso ellos parecían percibir el cambio. Se movían inquietos, como si supieran que algo grande estaba por suceder. El viento susurraba advertencias que sólo los sabios podían entender. Y las estrellas, aunque brillantes, se volvían testigos de un destino que estaba por cumplirse. En ese tiempo viví yo. Entre hombres y bestias, entre la luz y la oscuridad, observé cómo todo lo que una vez fue puro, lentamente se desmoronaba, como una flor marchitándose bajo un sol implacable. Y si te preguntas quién soy, mi nombre es Noé. Mi historia ha sido contada muchas veces, pero pocas como la que hoy estás a punto de escuchar. Porque aunque hayas oído hablar del diluvio, del arca y de los animales, lo que no conoces es lo que realmente se sintió estar allí, ser testigo del fin de un mundo y el nacimiento de otro. Hoy te contaré mi verdad, lo que viví, lo que vi, y lo que jamás podré olvidar. Sentía el peso del mundo en mis hombros, como si cada respiración fuera un recordatorio del caos que se desataba a mi alrededor. Era imposible ignorar la maldad que se extendía por la tierra, como una sombra que devoraba todo a su paso. El odio, la codicia, la violencia, todo parecía haberse apoderado de la humanidad. A veces me preguntaba si realmente había alguna esperanza para nosotros. Veía a mi alrededor y no encontraba respuestas, solo más preguntas. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿Cómo habíamos permitido que nuestro corazón se endureciera hasta tal punto que ya no reconocíamos lo que estaba bien? La gente vivía para sí misma, ajena a todo lo que realmente importaba. Y en medio de esa oscuridad yo seguía buscando una luz, aunque solo fuera una chispa que me guiara. Pero cada día que pasaba, la chispa parecía apagarse un poco más. Incluso mis propios pensamientos comenzaban a traicionarme, haciéndome creer que quizá no había salvación, que todo estaba perdido. Esa lucha interna se volvía más feroz a medida que veía cómo la violencia escalaba y la compasión se desvanecía. La maldad se había convertido en nuestra forma de vida, y yo me sentía cada vez más solo, hasta que un día, en medio de esa desesperación, una voz, clara como el agua, se coló en mi mente. No era una voz cualquiera, era la voz de Dios. Me decía que la maldad debía terminar, que el mundo tal y como lo conocíamos llegaría a su fin. Sentí miedo, pero también una extraña paz. Algo más grande que yo estaba en marcha, y aunque no entendía todo, sabía que debía escuchar. Era un día como cualquier otro, o al menos así lo creía yo, cuando de repente el viento trajo consigo un susurro, un eco lejano que hizo vibrar mi corazón. No era un viento cualquiera, susurraba antiguas verdades, como si las hojas de los árboles quisieran contarme lo que sus raíces habían oído. Y así, en medio del bullicio del día a día, sentí que una voz interna brotaba en mí, clara y contundente. Noé, el tiempo ha llegado. No fue una voz que resonara desde los cielos, ni un rayo que iluminara mi camino. Era más bien una conexión profunda, una sensación que se adentró en lo más recóndito de mi ser, como un fuego encendido en una noche oscura. Esa verdad ardía en mí, dejándome sin aliento. Su mensaje era sencillo, pero cargado de un peso que aplastaba mis dudas. El mundo, tal como lo conocíamos, estaba destinado a perecer. La maldad había alcanzado su punto culminante, y con ello, el juicio de Dios estaba a la puerta. Aquel mensaje transformó mi existencia en un instante. Las implicaciones eran colosales. No solo debía prepararme para el cataclismo que se avecinaba, sino que también debía construir un refugio. Para mi familia y los seres que aún conservaban algo de pureza en su interior. El peso de esa responsabilidad era abrumador. Me sentía como el último faro en una tormenta implacable. Y la vida de los que amaba pendía de un hilo delgado. Pero ¿cómo explicarle a mi esposa y a mis hijos la locura que había comenzado a gestarse en mi mente? ¿Cómo decirles que el mundo que conocían, aquel que había sido su hogar, estaba a punto de desvanecerse en un mar de aguas descontroladas? Decidí que lo mejor era prepararlos poco a poco, como se enseña a un niño a dar sus primeros pasos. Con un temblor en la voz, les conté sobre la visión que había tenido. Les hablé de la grandeza del plan divino y del propósito que se había encomendado.
a nuestra familia. Mis palabras no encontraron eco inmediato. Los rostros de mis seres queridos se llenaron de escepticismo y temor, pero cuando vieron la determinación en mis ojos, cuando comprendieron que hablaba con la certeza de quien ha escuchado la verdad, comenzaron a comprender la magnitud de lo que enfrentábamos. Así, con el tiempo, se unieron a mí en esta misión titánica, cada uno aceptando su papel en el gran designio que Dios había trazado. Y así, con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza, me lancé a la tarea monumental de construir el arca. En mis manos temblorosas sostenía no solo la madera y las herramientas, sino la fe que había brotado en mí. A cada golpe de hacha, a cada clavo que clavaba, sentía que la voz de Dios resonaba en el silencio de la tarde, empujándome a seguir adelante, a desafiar la incredulidad y abrazar el destino que se avecinaba. La primera vez que observé el terreno donde edificaría el arca, una oleada de dudas se apoderó de mí. Miraba la vastedad del espacio y me preguntaba cómo era posible que una tarea tan gigantesca cayera sobre mis hombros. La madera, aunque abundante en el bosque cercano, parecía tan insuficiente para la inmensidad del mandato que Dios me había encomendado. Y si no logro completarlo a tiempo, y si el agua llega antes de que yo termine, mis pensamientos danzaban como sombras en mi mente, atormentándome en cada instante. Las manos temblorosas me traicionaban mientras intentaba esbozar un plan. La fe que había florecido en mí se encontraba en ese momento en un tira y afloja constante con la incertidumbre. Aquel diseño de vida, que debía salvar a mi familia y a los seres que Dios había elegido, se sentía como un laberinto del que no podía encontrar la salida. ¿Acaso soy lo suficientemente fuerte? ¿Soy digno de tal encomienda? Me cuestionaba en silencio, buscando respuestas que parecían esquivas, como un eco que se perdía en la distancia. Cada golpe de hacha resonaba en mis oídos como un recordatorio de mi vulnerabilidad. Mi corazón se llenaba de miedo al pensar en lo que podía suceder si fracasaba. Los murmullos de la gente me seguían a cada paso. Las burlas y el escepticismo se convirtieron en un peso más que llevaba a cuestas. ¿Qué dirán de mí? ¿Cómo podrían entender mi propósito si ni yo mismo estoy seguro de su validez? Me sentía atrapado en un mar de inseguridades, con las olas de la duda rompiendo a mi alrededor. Sin embargo, en la oscuridad de mis pensamientos, una chispa de determinación comenzó a arder. Recordé las palabras de Dios, esa voz que había penetrado en mi ser. No era solo un mandato, era una misión divina, una oportunidad de demostrar mi fe. Si me ha elegido, debe haber un propósito en esto, reflexioné. Comencé a comprender que mis dudas eran parte del viaje, un desafío que debía superar para cumplir con lo que se esperaba de mí. A medida que avanzaba en la construcción, me encontraba a menudo en una batalla interna. Cada tablón que levantaba y cada clavo que colocaba era un paso hacia la salvación, pero también un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La imagen del mundo exterior, con su corrupción y su maldad, se cruzaba con la realidad de lo que estaba creando. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente salvar a quienes amaba? Esa pregunta se repetía como un mantra, desafiando mi corazón a encontrar la respuesta. Y así cada día era un ciclo de esperanza y temor. Con cada amanecer, la luz del sol iluminaba no solo el arca en construcción, sino también mis propios sentimientos encontrados. Mientras los cimientos se asentaban firmemente en la tierra, mi fe comenzaba a cimentarse en algo más grande que yo mismo. Con cada golpe, con cada esfuerzo, me convencía de que, aunque la tarea era titánica y mis miedos reales, la luz de la fe podría guiarme a través de la tormenta que se avecinaba. Desde el primer día que comencé a construir el arca, sentí las miradas de los demás sobre mí, como dagas afiladas que cortaban la atmósfera tranquila del bosque. Mis vecinos, hombres de vida despreocupada, se reunían a mi alrededor con risas burlonas y sonrisas sarcásticas. ¿Qué haces, Noé? ¿Acaso crees que va a llover? Se reían entre ellos, disfrutando del espectáculo que ofrecía mi locura. Sus palabras eran como ecos de desprecio que resonaban en mi corazón, llenándolo de una profunda tristeza. No era solo el sonido de sus risas lo que me hería, sino el rechazo implícito en cada uno de sus gestos. Mientras yo me esforzaba por dar vida a lo que Dios me había encomendado, ellos continuaban con sus vidas, ajenos a la realidad que se avecinaba. Sus preocupaciones eran triviales: el próximo banquete, las festividades del pueblo, los rumores sobre la cosecha. Todo eso parecía tan distante de la misión que llevaba a cabo, y me hacía sentir como un extraño en mi propio hogar. El aislamiento se convirtió en mi única compañía. Mientras mis manos se llenaban de callos y mi mente de certezas, me daba cuenta de que el camino que había elegido era solitario.
Las risas que solían acompañar mis días se habían desvanecido, dejando solo el sonido del hacha al caer y el crujido de la madera. ¿Cómo podía explicarles que lo que hacía era parte de un plan divino? ¿Cómo podrían entender el llamado que ardía en mi interior? La soledad se fue apoderando de mí, como una niebla espesa que lo envolvía todo. Mis hijos, aunque me apoyaban, también sentían el peso de la burla ajena. A menudo veía sus rostros pálidos y sus miradas perdidas en el horizonte, deseando que sus amigos pudieran comprender la grandeza de nuestra tarea. Intenté alentarles, recordándoles que éramos parte de algo más grande, pero en el fondo podía sentir su dolor. ¿Por qué no podemos ser como los demás?, preguntaban a veces, sus voces llenas de anhelo. La presión de la sociedad que nos rodeaba era abrumadora, y sus corazones aún eran jóvenes para comprender el verdadero propósito de nuestro sacrificio. A medida que pasaban los días, la burla se convertía en hostilidad. Algunos comenzaron a lanzarnos piedras y a gritar obscenidades, como si mi misión hubiera encarnado la mayor de las ofensas. Las palabras se convirtieron en cuchillos, desgarrando la tela de mi confianza. «Eres un loco, Noé», me decían, como si cada insulto fuera una verdad absoluta. El dolor de sus palabras me hizo cuestionar mi propósito, y por un instante me sentí tentado a abandonar la construcción del arca. Pero en lo más profundo de mi ser, la voz de Dios seguía resonando, clara como un faro en la tormenta. No podía permitir que el rechazo de los demás apagara la luz de mi fe. A medida que continuaba con mi labor, decidí que, aunque estuviera solo, no me rendiría. Esa soledad se convirtió en mi refugio, un espacio donde podía escuchar mis propios pensamientos y la voz divina que me guiaba. Con cada tablón que levantaba, una parte de mí se llenaba de determinación, como si el propósito mismo estuviera tomando forma en el corazón del arca. Al final comprendí que la verdadera fuerza no radicaba en la aprobación del mundo, sino en la certeza de que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Con cada burla y cada piedra que me lanzaban, mi resolución se hacía más fuerte. No estaba solo, aunque me sintiera así porque sabía que había un propósito en cada rayo de sol, que iluminaba mi trabajo, en cada golpe de hacha que resonaba en el silencio. La risa de los demás se desvanecía ante el eco de mi fe. Y con cada día que pasaba, la construcción del arca se transformaba en un símbolo de resistencia. Imagina por un momento que eres un padre, el protector de tu familia, y te encuentras frente a un abismo de incertidumbre. Tienes un mandato divino que te exige construir un refugio gigantesco, un arca destinada a salvar a tu familia de un destino inminente. Pero ¿cómo le explicas a aquellos que amas que el mundo tal como lo conocen está a punto de desaparecer? La carga de esa verdad se convierte en una losa pesada que aplasta tu corazón, una sensación de impotencia que te deja sin aliento. Cada mañana, mientras el sol se alza en el horizonte, te encuentras enfrentando el reflejo de una realidad aterradora. La imagen de tu familia, tranquila e inconsciente de la tormenta que se aproxima, se vuelve un tormento constante en tu mente. ¿Cómo puedo decirles que todo lo que aman, todo lo que han conocido, pronto dejará de existir? La pregunta se repite en tu interior como un eco desgarrador, resonando en cada rincón de tu ser. La idea de ser el portador de tal noticia, de ser el responsable de sembrar el miedo en los corazones de los que más amas, te deja paralizado. Y si no me creen, y si piensan que he enloquecido, es un dilema que consume tus pensamientos, atrapándote en una maraña de dudas y temores. El rechazo que has enfrentado del mundo exterior parece insignificante comparado con el miedo a perder la confianza de tu familia, a ver el amor en sus ojos convertirse en temor. Mientras continúas con la construcción del arca, la angustia crece. Cada golpe del martillo se acompaña de un susurro interno que te grita que la verdad debe salir, que no puedes cargar solo con esta carga. Pero la imagen de sus rostros confundidos y asustados te detiene en seco. ¿Qué pasará si no comprenden? ¿Qué pasará si deciden ignorar mi advertencia y enfrentarse a la tormenta sin preparación? Esa pregunta se clava en tu mente, impidiéndote avanzar. Con cada día que pasa, la tormenta se cierne más cerca y el tiempo se convierte en un enemigo implacable. La necesidad de compartir la verdad se vuelve apremiante, pero el miedo a su reacción te mantiene atrapado en un ciclo de indecisión. ¿Cómo les hablo de la justicia divina sin que se sientan abrumados? ¿Cómo puedo hacerles ver que es por su bien? La angustia de ser el mensajero de una realidad tan dura se convierte en un peso insoportable. La lucha interna crece. Pero la voz de Dios resuena en el fondo de tu mente. Tienes que hablar, tienes que prepararlos.
La urgencia de actuar choca con el temor a lo desconocido, y en ese cruce de caminos, la pregunta se convierte en un grito en tu corazón. ¿Cómo le explicas a tu familia que todo el mundo va a desaparecer? Esa es la verdadera tormenta que enfrentas. Un dilema que te empuja a buscar las palabras adecuadas, a encontrar la forma de ser el salvador de los que amas. Con cada día que pasa, la respuesta se convierte en una necesidad inminente, un impulso que no puedes ignorar. La verdad, aunque dolorosa, es el único camino hacia la salvación y la única manera de enfrentar la oscuridad que se aproxima. La primera vez que vi algo moverse entre los árboles, pensé que era fruto de mi cansancio. Había estado trabajando sin descanso durante días, y mi mente comenzaba a jugarme malas pasadas. Pero cuando me acerqué, vi la figura de un par de ciervos, caminando lentamente, como si supieran exactamente a dónde se dirigían. Se detuvieron frente al arca, y por un momento me miraron. Me miraron como si estuvieran esperando instrucciones. Fue en ese instante cuando comprendí que algo más grande estaba ocurriendo. No eran solo animales salvajes, estaban respondiendo a un llamado divino. Al principio solo eran unos pocos, ciervos, ovejas, pájaros revoloteando en el cielo, pero pronto el horizonte se llenó de vida. Venían de todas direcciones, elefantes marchando con su imponente tamaño, leones caminando lado a lado con gacelas, sin que hubiera temor o tensión. Mi familia no daba crédito. Mis hijos me preguntaban constantemente, ¿cómo es posible, padre? ¿Cómo pueden venir de tan lejos sin que nadie los guíe? Solo podía mirar con asombro y maravilla. Uno de los momentos más curiosos fue cuando vi llegar a una pareja de tortugas. Lentas, tranquilas, pero con un propósito claro. Mi hijo menor las observaba con impaciencia, y al cabo de unas horas me dijo frustrado, «Si todas las criaturas son tan lentas como estas, padre, nunca terminaremos de embarcar a todos». No pude evitar reírme. Había algo irónico en ver la majestuosidad de los leones caminar con elegancia y luego, en contraste, a esas pequeñas tortugas avanzando a paso lento pero seguro, a su ritmo, como si supieran que tenían todo el tiempo del mundo. A veces los animales parecían actuar de formas inesperadas. Recuerdo que una pareja de monos empezó a subirse al arca antes de tiempo, trepando por los andamios y tirando herramientas al suelo. Mi esposa, cansada de recoger tras ellos, comentó en broma, «Si estos monos siguen así, serán los primeros en ser expulsados del arca». Nos reímos todos, pero en ese instante me di cuenta de que, a pesar de la gravedad de nuestra misión, había pequeños destellos de alegría y humor que nos ayudaban a seguir adelante. Mi hija mayor, que siempre había tenido miedo a las serpientes, quedó paralizada cuando vio cómo una pareja de cobras deslizaba suavemente hacia el arca. «Padre, ¿realmente tenemos que llevarlas con nosotros?», preguntó, con los ojos bien abiertos. Le aseguré que no teníamos elección. Era un mandato de Dios. ¿Quién soy yo para decidir qué criaturas se salvan y cuáles no? Aunque aún nerviosa, poco a poco fue aceptando la presencia de aquellos reptiles, confiando en el plan que estaba por cumplirse. El milagro no solo se veía en la forma en que los animales llegaban, sino en cómo convivían entre sí, animales que en cualquier otra circunstancia serían depredadores y presas. Ahora caminaban juntos en perfecta armonía. Un día, mientras observaba la llegada de una pareja de lobos, me acerqué a mi esposa y le dije, «Es un milagro que podamos ver esto con nuestros propios ojos. Dios no solo nos ha dado la responsabilidad de salvarlos, sino que nos ha permitido ser testigos de algo único en la historia de la humanidad». Ella asintió en silencio, y juntos contemplamos cómo los animales, uno por uno, encontraban su lugar en el arca. Nunca habíamos visto nada igual y sabía que nunca volveríamos a verlo. A pesar de la maravilla de todo aquello, no pude evitar sentirme pequeño, insignificante. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia había sido elegida para presenciar y participar en un milagro tan grande? Las preguntas que antes me atormentaban se mezclaban ahora con un profundo sentimiento de gratitud. Los animales seguían llegando, sin detenerse. Algunos vinieron desde distancias imposibles, pero aquí estaban, como si supieran que el arca era su única salvación. Y en esos momentos entendí algo crucial. No era mi arca, ni siquiera era mi misión, era el plan de Dios, y yo solo era el instrumento. El bullicio era ensordecedor. Los animales, normalmente tranquilos al caminar hacia el arca, ahora parecían agitados, como si el aire se cargara de una energía que ninguno de nosotros podía entender.
Elefantes barrían la tierra con sus trompas, caballos relinchaban nerviosos, y las aves revoloteaban sobre nuestras cabezas en círculos frenéticos. La mezcla de sonidos era abrumadora, rugidos, bramidos, chillidos. Mi corazón latía al mismo ritmo frenético que la escena a mi alrededor. Era como si la naturaleza supiera que el tiempo se agotaba. El olor era penetrante, una mezcla de tierra mojada, sudor animal y el fuerte aroma de la madera recién cortada. Mientras nos apresurábamos a los últimos animales, el aire se volvía pesado, denso. Respirar se hacía más difícil, no por la falta de oxígeno, sino por la carga emocional que ese instante traía consigo. ¿Cómo huele un mundo a punto de ser destruido?, me pregunté, sintiendo una punzada de dolor en el pecho. Ese aroma quedaría grabado en mi memoria para siempre. Los más pequeños, como los ratones y conejillos, correteaban entre nuestras piernas, buscando sus lugares dentro del arca. Hubo un momento en que casi pisé a una pareja de ardillas, que corrían como locas subiendo y bajando por las vigas. Uno de mis hijos, entre risas, intentó atrapar a una de ellas mientras ésta esquivaba sus manos con agilidad. Fue un pequeño respiro en medio del caos, una anécdota que, en cualquier otro momento, nos hubiera hecho reír a carcajadas. Pero ahora, aunque sonreímos, la sombra del fin del mundo lo cubría todo. «¡Padre, no caben!», gritaron mis hijos mientras trataban de organizar a las aves. La cacofonía de los graznidos, piidos y trinos llenaba el aire mientras intentábamos ubicar a las diferentes especies. Las palomas insistían en quedarse fuera, posadas en el techo del arca, como si tuvieran miedo de entrar. Mientras tanto, las aves de colores revoloteaban en todas direcciones, chocando unas contra otras. Me pregunté si también sentían el peso de la destrucción inminente, si sus alas podían percibir el cambio en el viento. Dentro del arca, la atmósfera también era densa. Los animales ya ubicados comenzaron a agitarse. Los leones rugían, inquietos por el encierro, las vacas mugían, mientras las ovejas se acurrucaban juntas en un rincón. Mientras cerrábamos las jaulas y organizábamos a los últimos animales, el suelo comenzó a vibrar de una manera extraña. Un trueno resonó a lo lejos, un eco profundo que pareció paralizar el caos por un breve momento. Los animales se detuvieron, como si todos estuvieran conectados por un mismo instinto. Sabían que algo venía, algo inevitable. Sentí la mirada de mis hijos sobre mí. Ninguno dijo una palabra, pero el miedo era evidente en sus ojos. No era el miedo a la tormenta, sino a lo desconocido, a lo que significaría sobrevivir cuando el resto del mundo se desmoronara. El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando polvo y hojas secas alrededor del arca. Mis manos temblaban mientras me preparaba para cerrar las puertas. Fue en ese momento cuando vi a mi esposa mirar hacia el horizonte. Ella no dijo nada, pero su silencio lo decía todo. Sabíamos que este era el último momento que veríamos la tierra como la conocíamos. Un último vistazo al mundo que habíamos amado y que ahora sería tragado por las aguas. Una sensación de pérdida nos invadió, aunque aún no habíamos cerrado las puertas. El crujido de las bisagras al cerrar las puertas resonó en mis oídos como un golpe final. El sonido reverberaba en el aire, un recordatorio de que no había vuelta atrás. Los animales en el interior se inquietaron aún más, como si entendieran el peso de lo que significaba ese gesto. Cerré los ojos por un momento, intentando grabar en mi mente ese instante, ese último eco de un mundo que se desvanecía. Y cuando finalmente las puertas estuvieron selladas, el silencio que siguió fue ensordecedor. Un silencio lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Apenas cerré las puertas, el aire dentro del arca se volvió más denso, como si las paredes de madera, que hasta ese momento habían sido nuestra salvación, ahora nos aprisionaran. Mis manos aún temblaban por el esfuerzo, pero no fue solo eso. Había algo en el ambiente, una tensión que no podía sacudirme. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse, y las primeras nubes se arremolinaban lentamente en el horizonte, como si estuvieran esperando su señal para desatarse sobre nosotros. El tiempo se agota, pensé, mientras el primer trueno retumbaba a lo lejos. Mis hijos intentaban mantener la calma, pero podía ver la preocupación en sus rostros. Miraban hacia las pequeñas ventanas del arca, esperando, temerosos, deseando que tal vez no ocurriera nada, pero sabíamos que era inevitable. Mi esposa, siempre fuerte, se acercó a mí en silencio. No dijo una palabra, pero en sus ojos vi el mismo miedo que todos compartíamos.
No era solo el temor a la lluvia, sino a la destrucción total, al fin de todo lo que conocíamos. Sentí su mano en mi brazo, y en ese pequeño gesto encontré una chispa de fortaleza. Las primeras gotas empezaron a caer, casi imperceptibles al principio, pero cargadas de un peso que iba más allá de su tamaño. Cada gota que golpeaba la madera del arca parecía un presagio, un aviso de lo que estaba por llegar. Me quedé inmóvil, escuchando. El sonido se volvió más frecuente, las gotas golpeando con más fuerza, hasta que se convirtieron en una sinfonía de agua. Esto es solo el comienzo, me dije a mí mismo, mientras miraba hacia el cielo, que ahora se había transformado en un manto oscuro, sin rastro de luz. Dentro del arca, la atmósfera se volvió tensa. Los animales empezaron a moverse inquietos, como si también sintieran el cambio en el aire. Las ovejas balaban con fuerza, los caballos pateaban el suelo, y las aves que antes volaban en círculos, ahora se acurrucaban en sus perchas. Noé, ¿cuánto tiempo más? Preguntó uno de mis hijos tratando de ocultar el miedo en su voz. La verdad es que yo no lo sabía. Todo lo que podíamos hacer era esperar, con el sonido de la lluvia golpeando sobre nuestras cabezas, cada vez más fuerte, cada vez más incesante. Mi hija menor, temblando, me agarró del brazo con fuerza. ¿Por qué, padre? ¿Por qué el mundo debe terminar así? La miré buscando las palabras, pero en ese momento no había respuestas fáciles. Es el plan de Dios, dije finalmente. Aunque incluso yo me preguntaba si eso bastaba para calmar nuestras almas, el viento comenzó a golpear el arca, y el sonido del agua cayendo se intensificó, como si el cielo estuviera llorando. Sabíamos que lo peor estaba por venir. Las nubes se movían rápidamente, arremolinándose en un baile caótico sobre nuestras cabezas. Los truenos ahora eran casi constantes, como tambores de guerra anunciando la llegada de la tormenta más feroz que jamás hubiéramos conocido. La tensión en el arca era palpable. Los animales que antes habían convivido en paz ahora mostraban signos de nerviosismo. Un león rugió con fuerza y las cabras saltaron asustadas en sus jaulas. Mi esposa me miró con los ojos cargados de preocupación. ¿Estamos preparados para esto?, me preguntó en voz baja. Pero nadie podría estar preparado para lo que venía. Los minutos se convirtieron en horas y la sensación de urgencia se apoderaba de todos nosotros. Cada trueno que resonaba parecía acercarse más. Y entonces lo escuché, un rugido lejano, profundo, como si la tierra misma hubiera comenzado a desmoronarse. Supe en ese instante que el diluvio había comenzado de verdad. La lluvia ya no era solo un aguacero, ahora caía con una furia indescriptible. Como si cada gota tuviera la fuerza de un río. Sabía que el agua estaba cerca, lo sentí en mis huesos, en el silencio que cayó dentro del arca. Mientras todos, humanos y animales, esperábamos con el alma en un hilo, la gran riada había llegado, y con ella el fin de todo lo que conocíamos.